Hay una sensación que casi todos hemos tenido alguna vez y que pocas veces aprendemos a nombrar. Llegas a una reunión esperada, una cena de amigos, una sobremesa familiar, un encuentro en la oficina, y desde los primeros minutos, algo se desliza fuera de su sitio. Nadie te ha dicho nada cortante. Nadie te ha mirado mal. Pero los gestos llegan con un retraso casi imperceptible. Las risas se forman un instante después de lo que deberían. Y cuando empiezas una frase, alguien cambia de tema con suavidad, como si fuera lo más natural del mundo. Vuelves a casa y repasas la velada intentando localizar el momento exacto en que se torció algo. No lo encuentras. No discutiste. No hiciste un comentario fuera de tono. No pisaste susceptibilidad ajena. Y aún así, la distancia fue real. Lo que casi nadie te explica es esto. No fue un malentendido. No fue tu paranoia. Lo que percibiste pertenece a uno de los patrones más antiguos y constantes de la psicología humana. Un patrón que el psiquiatra suizo Carl Jung dedicó décadas a estudiar. Y cuando entiendes lo que está ocurriendo debajo de la superficie, dejas de cargar con la culpa de algo que nunca tuvo que ver contigo. La mayoría crece con un esquema simple del conflicto humano. Alguien dice algo hiriente, alguien rompe una promesa, alguien miente o decepciona de un modo claro y rastreable. Pero Jung miró debajo de ese esquema y descubrió algo más perturbador. Sostuvo que la forma más extendida de hostilidad social no tiene casi nada que ver con lo que tú hiciste, sino con lo que tu sola presencia obliga a sentir a quienes están cerca de ti. Para entenderlo, hay que detenerse en una de las ideas más fundamentales de su obra: la sombra. Cada ser humano carga con dos versiones de sí mismo. Está la versión que muestra al mundo, ordenada y presentable. Jung la llamó persona, palabra que en latín significa máscara. Y luego está todo lo demás. La sombra es la parte de ti que no pasó el filtro, la rabia que enterraste porque expresarla parecía peligroso, la envidia que nunca pudiste reconocer porque te avergonzaba, la sed de estatus, el miedo a ser ordinario, el terror callado de no estar a la altura del personaje que has interpretado. Es la suma de todo lo que una persona ha rechazado de sí misma para preservar la imagen que prefiere mostrar. Y aquí está el detalle decisivo. La sombra no desaparece. Puedes ignorarla, reprimirla, apilar capas y capas de persona encima de ella, pero permanece. Y cuando algo o alguien en el mundo exterior la roza, el sistema psíquico responde a la defensiva. Muchas veces responde con algo que se parece bastante al odio. Cuanto más nítido es tu modo de leer a la gente, sus contradicciones, sus motivos, la distancia entre lo que dicen y lo que en el fondo desean, más amenazante se vuelve tu presencia para quien sigue identificado con su máscara. Tu existencia introduce una posibilidad insoportable: que veas lo que el otro intenta ocultar. Y esa posibilidad, por sí sola, basta para activar una reacción defensiva. A lo que sucede a continuación, Jung le dio un nombre: proyección. En lugar de afrontar la incomodidad por dentro, la mente busca una salida más fácil y atribuye el malestar al individuo que lo provocó. De pronto tú dejas de ser alguien que mira con claridad. Te conviertes en arrogante, demasiado serio, distante, raro. La acusación no tiene relación contigo. Es la sombra del otro buscando dónde aterrizar. Esta dinámica casi nunca se anuncia en voz alta. Aparece en gestos pequeños que se acumulan hasta formar un patrón imposible de ignorar. Reflejas lo que el otro ha evitado mirar. Has empezado a tomarte en serio algo de tu vida, tu salud, tus finanzas, tus reacciones emocionales, y sin lecciones ni proclamas, en ciertas amistades algo se desplaza. Las bromas se afilan, te dicen que estás obsesionado, que has cambiado. Tu disciplina ha empezado a funcionar como espejo, y hay personas que sencillamente no toleran lo que ven en él. Mover la incomodidad hacia ti es más fácil que enfrentar la imagen. Representas lo que el otro abandonó.
El resentimiento casi siempre sube hacia arriba. Apunta a quien encarna algo que el resentido sabe en silencio que también podría haber hecho. El compañero que terminó el proyecto, el amigo que salió del vínculo que lo consumía, el familiar que retomó los estudios. Estas personas no atacan a nadie, pero su existencia es un recordatorio mudo de las decisiones que los demás no tomaron. Dejaste de necesitar su aprobación. Muchos vínculos se sostienen sobre dependencias mutuas. Alguien necesita validación. Alguien necesita sentirse necesario. Cuando dejas de perseguir aprobación y de calibrar tus actos en función de cómo te leerán, las palancas habituales pierden tracción. Desde tu lado, eso es crecimiento. Desde el de ellos puede sentirse como rechazo, porque has retirado a otros de una posición de influencia informal sobre ti, que quizá ni sabían que tenían. Esa pérdida es difícil de admitir, así que la mente la traduce. Te has vuelto distante, te crees mejor. Ya no eres predecible. La manipulación cotidiana, la inconsciente, depende de reacciones predecibles. Si te culpan, te disculpas. Si te critican, redoblas el esfuerzo por gustar. Cuando dejas de reaccionar como esperan, el guión entero se rompe. No te muestras hostil, simplemente no muerdes el anzuelo. Para alguien que ha estado ejecutando ese libreto durante años, tu falta de reacción resulta desestabilizadora, porque significa que ves la jugada. Te niegas a sostener la ficción cómoda. Cada grupo funciona sobre acuerdos no escritos. De ciertos temas no se habla, ciertas conductas se tratan como normales aunque no lo sean. Cuando dejas de participar, cuando no te ríes del chiste que no te parece gracioso, cuando nombras la dinámica que todos fingen no notar, te vuelves un problema. No por atacar a nadie, sino por romper el acuerdo. Y los grupos protegen sus acuerdos con una ferocidad que rara vez admiten. Empezaste a decir que no. Durante mucho tiempo fuiste fácil. Decías que sí cuando querías decir que no. Absorbías lo que no te tocaba. Te ponías a disposición de quien rara vez estaba disponible para ti. Nadie reconoce en voz alta que prefería tu disponibilidad ilimitada. Cuando empiezas a marcar distancias, lo que dicen es: te has vuelto frío, difícil, egoísta. Lo que describen, en realidad, es el final de un trato que nunca tuvieron que negociar, porque tú nunca exigiste nada. Avanzas, y la distancia se vuelve visible. Cuando cambias de verdad, en cómo lees el mundo, en lo que estás dispuesto a aceptar, generas una grieta entre tú y los que se han quedado en su sitio. No porque hayas decidido dejar a nadie atrás, sino porque, sencillamente, ya no estás en el mismo lugar. Y la grieta hace una pregunta silenciosa, repetida. ¿Por qué yo no? Esa pregunta es demasiado dura para responderla con honestidad, así que la mente la desvía y la convierte en juicio. Tu evolución pasa a leerse como prueba de que te crees especial. En los 7 casos, el resentimiento que recibes no responde a tu conducta, sino a la presión psíquica que tu presencia genera. No estás causándola por hacer algo mal. La estás causando por hacer algo bien, por volverte más honesto, más consciente, más independiente, en un mundo donde la mayoría trabaja sin descanso para evitar exactamente ese proceso en sus propias vidas. Jung creía que el sentido último del desarrollo psicológico era lo que él llamó individuación, el proceso de volverse íntegro, de integrar la sombra en lugar de esconderla, de avanzar hacia un yo auténtico en vez de uno heredado. Las personas que se individúan resultan imposibles de controlar del todo. No se quedan en el papel asignado. No necesitan tu validación. Y tienen una manera de mirar a través de las actuaciones ajenas que la mayoría necesita para sentirse a salvo. Eso te vuelve amenazante, no en sentido violento, sino en un sentido profundamente existencial. Tu transformación es una acusación silenciosa a todos los que decidieron no transformarse. Comprender esto no apaga el dolor, pero cambia lo que haces con él. El error más común es intentar arreglarlo, encogerse, retomar los gestos esperados, limar los bordes que incomodan. Es comprensible.
Estamos hechos para pertenecer. Pero hacerse pequeño no elimina el resentimiento, solo lo vuelve más familiar. Lo que lo provocó, tu honestidad, tu negativa a permanecer atascado, nunca fue el problema. El problema es lo que esas cosas reflejan en los demás, y ese problema no te pertenece. Entonces, ¿qué se hace? Se permite que algunas relaciones evolucionen sin forzarlas. No todo vínculo que tenía sentido en una versión tuya seguirá teniéndolo en la siguiente. Eso no es fracaso, es honestidad. Se deja de leer cada reacción negativa como crítica legítima. Algunas lo son. Cuando alguien que te quiere te dice con cuidado que has estado distante, mereces ser escuchado. Pero la frialdad repentina de quien nunca te necesitó hasta que dejaste de resultarle conveniente, eso es información de otra clase. Se buscan las personas que se acercan cuando eres honesto, en lugar de alejarse. Existen. La misma cualidad que te vuelve incómodo para quienes huyen de sí mismos, te vuelve profundamente atractivo para quienes están intentando encontrarse. Una reacción es miedo, la otra es reconocimiento. Y, sobre todo, se hace el propio trabajo de sombra, porque los mismos patrones que operan en quienes te rodean, operan también en ti. Nadie escapa de ser humano. La meta no es convertirse en alguien que ve a través de todos mientras se mantiene perfectamente transparente. Eso sería simplemente otra máscara, la del observador iluminado. La meta es el trabajo honesto, continuo, imperfecto, de volverse más real, más integrado, más uno mismo. Con el tiempo, el campo social a tu alrededor se reordena. Algunos se alejan, algunos desaparecen, y duele, especialmente si los querías de verdad. Pero las relaciones que sobreviven y las nuevas que se forman tienen una textura distinta. Se sostienen sobre algo más sólido que la conveniencia, más honesto que la adulación recíproca. Se sostienen sobre reconocimiento real, y dejas de estar tan agotado, porque el cansancio de mantener actuaciones, de fingir acuerdo, de gestionar la imagen que ofreces a personas que no soportarían tu yo verdadero, es un agotamiento muy específico. Cuando empieza a aflojar, descubres cuánta energía estabas gastando en mantener cómodos a los demás a costa de tu propia honestidad. Jung no escribió sobre la integración de la sombra porque la considerara un viaje agradable, sino porque la consideraba el trabajo más importante que un ser humano podía emprender. Importante en el sentido de necesario. Sin él, uno pasa la vida reaccionando al mundo como a través de un cristal empañado, distinguiendo formas, pero sin terminar de ver lo que es real. Ese cristal empañado es la persona. La sombra es todo lo que queda al otro lado. Y el trabajo de individuación consiste en aprender a ver con nitidez. No con perfección, pero con la suficiente claridad para distinguir entre una relación que se termina porque tú estás avanzando y una que se termina porque has hecho algo que merecía esa pérdida. Esa diferencia importa más que casi cualquier otra cosa, porque la mayor parte de aquello que tiene apariencia de rechazo, la frialdad inesperada, la distancia que crece sin explicación, la hostilidad apenas audible que no logras nombrar, no habla, en el fondo, de ti. Habla de quienes la ejercen y de las partes de sí mismos que tu sola presencia los obliga a mirar. Eso no lo puedes cambiar. Lo que sí puedes hacer es dejar de encogerte cada vez que alguien no soporta lo que ve reflejado en ti.